Informativa y que como cada jueves tenemos por acá en cabina un reportaje, un trabajo especial. El día de hoy aquí en cabina nos acompaña nuestra compañera Fátima Parra. Fátima, buenos días, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Niria? Buenos días. Saludo con gusto también a todo el auditorio de Radio Sonora. No, muchas gracias de verdad, Fátima, por estar acá con nosotros. Yo les decía ahorita que estamos en el Día Mundial de la Diversidad Sexual que se conmemora cada 25 de junio y en el marco de esta fecha pues ideal el reportaje, tiene mucho que ver, está relacionado, se titula Entre el orgullo y el estigma, vivir con VIH. Justo para hablar sobre este reportaje también nos estará acompañando en el transcurso de esta intervención Franco Montijo. Él es abogado y director operativo de la Marcha del Orgullo en Hermosillo. Franco, muy buen día, ¿cómo estás? Hola Lidia, muy buenos días, muy bien, gracias. Gracias, acá está con nosotros Fátima Parra, también acá en cabina. Fátima, pues brevemente, si quieres platicar un poquito antes de escuchar el reportaje especial al auditorio, ¿no? Sobre el tema que abordarás el día de hoy. Sí, es un reportaje que preparé como pues todos los demás con un testimonio. Inicia con un testimonio y pues está muy interesante el testimonio y el reportaje, la verdad que sí. Espero que les guste y sobre todo que los lleve a la reflexión, ¿no? Porque pues justamente investigando y preparando el reportaje me di cuenta que realmente sí todavía tenemos mucho estigma en el tema y también pues podrán leer y escuchar la intervención de algunos especialistas, tanto de la Secretaría de Salud y también de algunos pues activistas en el tema. Siguen existiendo mitos, pues, que rodean, ¿no? Estigmas, que hay en torno al VIH. Es el tema, además, que durante la Marcha del Orgullo también se abordó, pues, ¿no? Y se puso también sobre la mesa. Vamos a escucharlo, Franco, si te parece, el reportaje de Fátima. Y al regresar vamos a platicar contigo, con Fátima, sobre el tema. ¿Te parece? Claro que sí. Adelante. El diagnóstico de VIH llegó sin previo aviso para Gabino Guerrero. Sentí que me apagaron el mundo de un día para otro. Recuerda al hablar de los días en que la incertidumbre, la desinformación y el estigma marcaron su vida. Gabino señala que en ese momento atravesó una etapa de negación, culpa e incertidumbre, principalmente por la falta de información y el estigma que rodea al virus. Entonces, cuando recibo pues mi diagnóstico fue un poco como la negación, ¿no? La negación, un poco la culpa, la incertidumbre, esta desinformación. Creo que fue lo que más me atacó, fue la desinformación, porque no tenía no tenía prácticamente como qué hacer al respecto, ¿no? ¿Qué hacer ante esa situación? Añadió que lo más difícil fue no conocer a nadie más que viviera con VIH, lo que aumentó la sensación de aislamiento. Con el apoyo de una familiar del área de la salud, llegó a atención especializada e inició tratamiento en Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en VIH-Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, CAPACIT, donde recibió el diagnóstico confirmatorio. Al principio decidió mantener su diagnóstico en privado, compartiéndolo únicamente con sus amistades más cercanas. Yo recuerdo que para mí era muy importante conocer a alguien. Es muy diferente cuando tú conoces a alguien y te habla del VIH, pero que no lo vive. Como que para mí era como necesario decir, güey, es que quiero conocer a alguien que viva con VIH y que me lo diga. O sea, quiero saber cómo está, cómo es. Con el tiempo comenzó a informarse y a reconstruir lo que sabía sobre el VIH. Reconoce que el estigma social pesó incluso más que el propio diagnóstico médico. Hoy lleva una vida estable, trabaja, hace ejercicio y toma diariamente su tratamiento antirretroviral. Acude de forma periódica a revisiones médicas para conocer su carga viral y el estado de su sistema inmunológico. Aunque su salud es estable, reconoce que el estigma sigue presente. Afirma que al hablar abiertamente sobre su diagnóstico, ha enfrentado reacciones de miedo, distancia o desconocimiento. Aunque los avances médicos han cambiado por completo el pronóstico del VIH, activistas señalan que la discriminación sigue siendo uno de los principales retos, especialmente para la población LGBTQ+.
La gente sigue discriminando, la gente sigue estigmatizando, la gente todavía vive con prejuicios, entonces por supuesto que hay que seguir luchando y hay que seguir marchando, ¿no? Rodolfo Guzmán, integrante del colectivo de la Marcha del Orgullo en Hermosillo, señaló que el problema central sigue siendo la desinformación, así como los prejuicios históricos que aún persisten alrededor del virus. Explica que aunque hoy existan tratamientos eficaces, el VIH sigue cargando con narrativas que durante años lo vincularon a ciertos sectores de la población, lo que ha alimentado el estigma. También advierte que la discriminación puede presentarse en distintos espacios, desde el entorno familiar hasta el laboral, escolar e institucional. Entre los retos pendientes, menciona la permanencia de figuras legales que a su juicio refuerzan la criminalización del contagio. En México, el VIH sigue siendo un problema de salud pública. Cada año se registran miles de nuevos diagnósticos y se estima que cientos de miles de personas viven con el virus en el país. En Sonora, los casos han mostrado un incremento sostenido en los últimos años, reflejando una tendencia que mantiene vigente la necesidad de prevención, información y acceso oportuno a tratamiento. La desinformación sigue siendo uno de los principales desafíos, señala Jürgen Adam Sánchez, director de Capacit. Explica que aún persisten creencias equivocadas sobre el VIH, a pesar de que cualquier persona sexualmente activa puede estar en riesgo. Pues los mitos más habituales que hay en torno al VIH es que el VIH únicamente es de hombres homosexuales, que únicamente se da por no utilizar condón, que únicamente se da por tener muchas parejas sexuales, que está predestinado a las personas que se dedican al trabajo sexual o que utilizan algún tipo de droga. Y pues la realidad es que todo eso es mito, porque a todas las personas que en algún momento tenemos una vida sexual activa, que en algún momento tenemos pues algún dato de alarma, algún factor de riesgo, pues todas estamos propensas a tener, a poder ser probables pues víctimas de una infección, ¿no? El especialista destaca que además del condón, existen herramientas de prevención como la profilaxis preexposición y la profilaxis posexposición. También subraya la importancia de realizar pruebas de detección de manera periódica, ya que son gratuitas y confidenciales. Agrega que los tratamientos antirretrovirales permiten a las personas vivir con buena calidad de vida y que cuando se alcanza una carga viral indetectable, el virus no se transmite. Entre avances médicos, diagnósticos que continúan registrándose y testimonios como el de Gabino Guerrero, el VIH hoy se enfrenta menos desde lo clínico y más desde lo social. El diagnóstico no define la vida de una persona, pero sí transforma la manera en que se enfrenta al entorno. El reto, coinciden activistas y especialistas, sigue siendo el mismo: combatir la desinformación, derribar prejuicios y reducir el estigma que aún rodea al virus. Informó para Radio Sonora, Fátima Parra. Pues ahí está, entre el orgullo y el estigma, vivir con VIH. Fátima Parra, quien camina, y vía telefónica Franco Montijo, abogado y director operativo de la Marcha del Orgullo Hermosillo. Franco, ¿qué te parece esto que acabamos de escuchar? Estos relatos, pues, que también nos compartió en este trabajo Fátima Parra. Pues justamente, Nidia, como lo mencionan tanto el especialista en el tema, el doctor Jürgen, como personas que están dentro del activismo y quienes viven con VIH, justamente el tema es un tema de salud pública. Sí, hay mucho trabajo que hacerse por parte de las instituciones de salud pertinentes para que se comunique de manera adecuada cómo es que funciona hoy en día el VIH, cuáles son las alternativas de tratamiento, cuáles son las alternativas de prevención, porque justamente sigue habiendo mucha desinformación respecto del tema. La gente sigue viviendo con este prejuicio que nació por allá en los años 80, 90, donde vivir con VIH, pues básicamente
te sentenciaba, ¿no? Te condenaba a una vida con poca calidad de vida. Hoy en día es muy diferente la forma en la que funciona vivir con este diagnóstico. Bien lo decía el doctor, hay un tratamiento que puede llegar a darte la carga viral indetectable, que te puede permitir tener una calidad de vida óptima. Hoy en día, un ejemplo que usamos mucho justamente en este proceso de la organización de la marcha, porque tiene que ver con el tema de VIH, pues era comparar el VIH con el diabetes, ¿no? Entonces, el tratamiento de diabetes es todavía más agresivo que el tratamiento de VIH. Hablar de VIH no es promover el VIH, es concientizar a la sociedad justamente para que conozca cuáles son las alternativas de tratamiento y que también se quite estos prejuicios respecto de que se tiene respecto del virus. Acá Fátima Parra, yo le preguntaría sobre pues estas historias, ¿no? Que reflejan la realidad de lo que se vive actualmente aquí en el ámbito local, Fátima. ¿Cómo encontraste esas historias y qué te parecieron? Sí, Niria, pues precisamente yo creo que lo que más me llamó la atención del reportaje del testimonio, fue que cuando a Gabino le pregunté pues qué fue lo más difícil de cuando recibe el diagnóstico, no fue el diagnóstico en sí, sino la desinformación que existe en el tema. Y también me comentó mucho que pues se sentía muy solo porque él no conocía a nadie que tenía VIH y para él pues era importante conocer a alguien, o sea, que le platicara su rutina, cómo era su vida, cómo era vivir con el virus. Pero pues justamente también me comentaba que en muchas ocasiones muchas personas pues no lo comparten tan abiertamente, claro, justo por el estigma que rodea pues al incluso él virus. mismo te dijo que al principio lo vivió como solo, ¿no? El tema, ¿no? Sí, solo con pues las personas más amigos cercanas. más Ya allegados. después dijo que un año y medio después lo compartió con sus papás. Y pues también no dice, tuvo que explicarles. Y también algo que me pareció muy importante fue que él primero se quiso documentar y estudiar el tema, y también pues estar más informado sobre los tratamientos para después comunicárselo acertadamente a sus papás. Y también yo creo pues que todavía existen muchos mitos, y también considero que pues en este tipo de temas la mayoría de la ciudadanía pues vivimos en la ignorancia, ¿no? Por ejemplo, ahorita te comentaba que investigando el reportaje, y que a lo mejor mucha gente no lo sabe tampoco, me di cuenta que pues justamente existe un medicamento que se llama profilaxis post-exposición y preexposición, que bueno, te protege hasta 72 horas de haber estado en riesgo, pues de no De contraer una el relación virus. riesgosa, pues, ¿no? Y Se yo le creo debería dar pues más es muy difusión. importante que Sí. se le dé difusión pues este tipo pues de información y de datos. Ok, Franco, ¿qué opinas? Y también cómo afecta, ¿no? Desde tu punto de vista, el estigma asociado al VIH a la calidad de vida de las personas que viven con el virus. Justamente como lo menciona Fátima, ¿no? Y lo que Gabino menciona en su testimonio, el problema de que siga habiendo un estigma, y que justamente este estigma tiene mucho que ver con la falta de información por parte de las autoridades pertinentes, reitero, lo que provoca es que la gente desconozca que pueden ir a hacerse una prueba rápida, o que vayan a hacerse una prueba rápida, que conozca que existe un tratamiento pre-exposición y un tratamiento post-exposición, como lo mencionaba Fátima, y sobre todo también provoca que las personas que viven con VIH tengan miedo a hacer público su diagnóstico, o hablarlo incluso con su gente más cercana, como la familia o amigos cercanos, porque sigue habiendo un rechazo social, sigue habiendo un estigma social. Entonces, justamente el estigma desencadena en una discriminación, desencadena en un rechazo social, y esto se ve, en conclusión, ya afectando la salud mental de las personas que viven con VIH. Pero justamente también desde la prevención, pues volteamos a ver esta situación en la que una persona que tal vez tuvo una situación en riesgo, por la falta de información, por el miedo a recibir un diagnóstico,
deja de ir a hacerse una prueba rápida. Cuando, como lo decía Fátima, dentro de las 72 horas siguientes a haber tenido una situación de riesgo, por así llamarlo, pues todavía puede acceder a un tratamiento que es la profilaxis post-exposición o PEP, como se conoce, y pues que justamente es un tratamiento que ayuda a que si estuviste en contacto con el virus, pues este tratamiento te ayuda a que tu cuerpo no lo retenga y lo deseche y ya no recibas este diagnóstico, pero la gente no conoce y es un tratamiento que está disponible en la mayoría de las instituciones de salud. Tomando como referencia al doctor Jürgen, que es el director de Capacit, en Capacit existe tanto el PrEP como el PEP. Entonces la gente desconoce de esto, por el estigma deja de ir a hacerse una prueba rápida y esto pues desencadena en que haya más riesgo de recibir este diagnóstico como reactivo y pues eso. Ok, está por este lado lo que es los estigmas, la desinformación, pero ¿qué tal la discriminación? Yo preguntaría, Franco, si hay también pues denuncias, ¿no? En el ámbito, ya pasando al ámbito legal, ¿no? De discriminación de personas que viven con VIH. Ay, fíjate, ahí sí tocas un tema bastante complejo porque a pesar que no recuerdo exactamente la fecha, pero entre 2020 y 2022 se establece en el Código Penal para el Estado de Sonora el delito de la discriminación, específicamente si la discriminación fue cometida por algún servidor público en el ejercicio de sus funciones. Cuando llegan este tipo de denuncias, porque desde el activismo nos ha tocado canalizar a personas, a fiscalía, por ejemplo, a que denuncien estos delitos que están en el apartado de la discriminación. También desde la institución hay una falta de preparación, hay una falta de conocimiento de este tipo de delitos que se han logrado a causa pues del reclamo social, como es el delito de discriminación en Sonora, y en fiscalía no saben qué hacer. Entonces va la gente a denunciar y les dan para atrás porque no saben qué hacer con este delito. Hasta hace no muy poco que hubo un suceso ahí en mediático que ya Fiscalía entendió un poquito de cómo funciona este delito y qué alcances tiene este delito respecto a la discriminación, que no tenían necesariamente que ver con VIH, pero que para información de la sociedad sí me gustaría dejarles esto de que existe un delito de discriminación que puede ser denunciado, que puede ser investigado por parte de Fiscalía y que puede ser una herramienta legal justamente para prevenir por lo menos que un servidor público te discrimine por la condición que sea de salud o de lo que sea. Pero también la misma legislación abona a este prejuicio y a este estigma, y fue el motivo de la marcha de este año, porque también en el Código Penal hay un delito que tiene que ver con el peligro de contagio y que es el que pretendemos eliminar del Código Penal porque atenta contra la dignidad humana y los derechos humanos. ¿Cómo, a ver si nos puedes explicar sobre este delito, cómo opera, cómo está sustentado legalmente y por qué pretenden o por qué buscan pues quitarlo? Es un delito que básicamente en su redacción dice que cualquier persona que contagie a otra de una enfermedad venérea por transmisión sexual, y aquí pongo comillas en enfermedad venérea por contacto sexual, sería acreedora a una sanción punitiva, es decir, a una prisión de la libertad, ¿no? Lo que provoca, para empezar, este delito, es muy importante saber que nace en los años 20, 30, es un delito muy obsoleto, es un delito que nació desde el prejuicio de cuando no se tenía control respecto de otras enfermedades que no tenían nada que ver con el VIH, pero que a raíz de los 80s, 90s, cuando se viene el boom del VIH, deciden mantenerlo vigente. No hay un dato estadístico de denuncias respecto de este delito. ¿Por qué? Porque si tú denuncias un delito que va en contra de los derechos humanos, pues no va a proceder.
¿no? Este delito por sí mismo es un delito violatorio a los derechos humanos, porque una, su redacción es ambigua, y dos, atenta contra la dignidad humana por el hecho de intentar sancionarte por tu condición de salud. Máxime que hoy en día, pues ya como lo mencionaba Fátima y como se mencionó en el reportaje, existen tratamientos idóneos para tanto prevenir como mantener una calidad óptima en tu vida respecto de específicamente el VIH. ¿Qué es lo que provoca este delito? Que el hecho de que esté de manera punitiva dentro del Código Penal para el Estado de Sonora abone al estigma y a la discriminación, porque el hecho de que se sancione a una persona que viva con una enfermedad o con un diagnóstico, mejor dicho, como lo es el VIH, automáticamente provoca que la sociedad relacione que como es un delito, entonces el diagnóstico es malo, entonces es válido condenar a una persona. Por eso es que estamos abogando porque este delito se derogue del Código Penal. Se deroga del Código Penal. ¿Esto ya ha ocurrido en otras entidades del país? ¿Todavía existe en otras entidades de México? Este delito sí, tenemos el dato que ya son varias las entidades del país en las que se ha eliminado. Hay otras entidades también en las que se ha cambiado la redacción justamente para evitar el estigma, que aquí el estigma es, en la redacción del delito, aquella persona que contagia a otra de una enfermedad por contacto sexual, que automáticamente, pues básicamente están hablando de VIH, ¿no? Y incluso, fíjate, Nidia, este delito sanciona a las madres que sabemos que una de las formas de transmitir el virus, pues también es a través de la leche materna. Entonces sanciona a las madres que vivan con VIH y amamanten a sus hijos. Entonces creo yo que aquí hay un área importante para los legisladores, los y las legisladores, para que tomen acción en esto. Bueno, pues está muy interesante este tema, sin duda alguna. Para ir cerrando, Fátima, ¿con qué comentario o reflexión quisieras cerrar esta presentación de este trabajo? Que hay que decirlo, ya está disponible también en nuestras redes sociales, en nuestras distintas plataformas. Así es. Pues yo creo que una de las reflexiones y conclusiones más importantes es que un diagnóstico de VIH no significa lo mismo que significaba hace décadas. O sea, es decir que ahora pues hay más información, aunque todavía existe el estigma, y también creo que es importante que las personas que tienen un diagnóstico de VIH tengan presente pues que no tienen por qué pausar su vida ni esconderse, y que pues afortunadamente también existen redes de apoyo. Yo creo también pues en la comunidad LGBT pues muchos lo han encontrado y pues seguramente lo seguirán encontrando. Muy bien, exactamente. Muchas gracias. Franco, ¿con qué quisiera cerrar esta intervención? Justamente tomando como referencia lo que dice Fátima, la comunidad la comunidad LGBT ha tomado este tema como prioritario, porque justamente cuando hablamos de estigma, el diagnóstico de VIH ha sido relacionado históricamente con la población LGBT, y como lo decía el doctor Jürgen, no es un tema exclusivo de la población, todos estamos expensos a recibir este diagnóstico. Entonces, pues la invitación a la sociedad es a informarse, a quitarnos de prejuicios, si tienen dudas, o sea, nos pueden contactar libremente para despejar esas dudas. A las instituciones de salud, pues es a hacerles el llamado a crear una campaña permanente, no solamente en este mes o en diciembre cuando se conmemoran estos temas, sino todo el año, mantener campañas vigentes todo el año y permanentes, para ir contrarrestando el estigma y la discriminación. Y pues muy buen reportaje, la verdad, y gracias siempre a Radio Sonora por informar bien respecto de estos temas tan importantes. Sí, visibilizar pues estos temas y abonar a la conversación para que se erradique toda la desinformación que existe. Muy bien, pues muchas gracias a Franco Montijo, abogado y director operativo de la Marcha del Orgullo en Hermosillo, y por supuesto a Fátima Parra, nuestra compañera reportera que preparó este trabajo especial para el día de hoy. Muchas gracias, Fátima. Muchas gracias, Miriam. Y Muy a bien. Franco también. Gracias. Con esto vamos a una pausa, volvemos.